Muy bien, bienvenidos sean todos a nuestra edición número 73 de Mesa Azteca. Como ya saben, aquí venimos a abordar distintos temas estudiantiles, actuales, culturales, sociales. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, algo fuerte. Vamos a hablar sobre Lidia Cacho y la red de trabajo sexual infantil en México e internacionalmente. Y pues antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción sobre quién es Lidia Cacho. Claramente, ella es una escritora, es una periodista, investigadora, feminista, activista por los derechos humanos y también ha sido productora de algunos documentales. Entre muchos premios que ha ganado está el Harold Pinter Prize, premios de la UNESCO, Olof Palme Award y premio de periodistas El Mundo. Su obra más famosa es el libro Los demonios del Edén, en el que ella expone esta red de la que vamos a hablar a continuación, de trabajo sexual infantil en México y en el mundo. Lidia tiene una historia muy fuerte en la cual ella ha sufrido pues secuestros, torturas y la han tratado de silenciar simplemente por alzar su voz. Y ella representa un ejemplo a seguir para todos los periodistas, pero en sí para todas las personas que defienden lo que piensan. Pues abordemos el tema sobre el impacto de su trabajo. Pues mira, yo creo que el impacto de su trabajo es muy importante, más que nada en la comunidad del periodismo mexicano, claro. Porque pues dentro de los 5 trabajos más peligrosos en México está el periodismo de comunicación, como es el que hace ella. Y que a pesar de toda esta peligrosidad, de que la pudieron secuestrar, de que la amenazaron, de que vives con miedo, de que básicamente el periodismo en México es sinónimo de asesinato, sí, entonces el que ella se haya atrevido a pesar de todas las dificultades que tuvo para escribir el libro, abre muchísimas puertas para otros periodistas para poder hablar de temas muchísimo más importantes como lo son la pornografía, el tráfico de personas, el narcotráfico, entre muchísimos otros, para muchos más periodistas en México y en el mundo en general. Exacto, como que su trabajo en estos temas tan fuertes marcó un hito en lo que en el periodismo se trata en cuanto a hablar o poder alzar la voz. O sea, creo que fue de las primeras que lo hizo tan directamente y tan concretamente, y pues vaya, sin miedo a las represalias, aunque obviamente tuvo que pasar, pues igual. Sí, exacto. No, sí, bueno, ahorita que lo dicen, digo, no solamente sufrió torturas, es remarcable, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo persigue el hecho de creer, o sea, dar la verdad sobre estos temas tan fuertes y, bueno, sí, su voluntad que tiene para lograr alcanzar sus conclusiones? Sí, su capacidad de resiliencia también, porque no todas las personas siguen hablando y siguen siendo presentes en los medios después de haber sido tratados de ser silenciados de una forma tan drástica. Sí, o sea, con tortura psicológica, o sea, y seguir después de eso en el medio y no, además que es un trabajo que no empieza sola, empieza con un grupo de periodistas que empiezan a escribir, a investigar lo que pasa entre México y Colombia con el narcotráfico, y es que la investigación inicial es el narcotráfico, y a partir de eso es que encuentran la red de trata, y aparte de niños, y no solo de México, sino de todo el mundo, o sea, de otros países donde dices, ¿cómo hay manera en la que tú puedas sacar a un niño no solo de su estado, de donde es todo, sino que lo sacas de un continente, de un país diferente, y que nadie se da cuenta que hacen falta en esos países? Sí, o sea, además para descubrirlo tuvo que hacer cosas que son muy peligrosas, por ejemplo, hacerse pasar por una religiosa para poder infiltrarse a los burdeles de México y descubrir que tenemos aproximadamente 134 niños, entre niños y niñas en la Ciudad de México. Y no solo en la Ciudad de México, que su punto fuerte es en Cancún. En Cancún también encontró que políticos muy importantes, como lo es Jan Sugarcuri, que fue el que le ganó el caso y de hecho tiene la ascendencia como
la primera sentencia más grande en la historia de México, que es de 104 años por abuso y por prostitución infantil. Entonces es como un tema muy fuerte, y también la relación que tiene Pablo Escobar con este señor. Claro, aparte es un tema en el que estamos hablando no solo de la trata de personas, sino de la pedofilia de los grandes altos mandos de México. O sea, no es cualquier persona, estamos hablando de gobernadores, senadores, empresarios, o sea, de la gente más poderosa en México y en el mundo. Hablando del punto de los gobernadores, el hecho de que aquí en el estado de Puebla, donde nos encontramos grabando este podcast, o sea, se presentará Mario Marín Torres como el lugar precioso, ¿no? Una persona que literalmente es un maldito, literal. O sea, el hecho de que mande a secuestrar, a detener con policía que está fuera de su jurisdicción hasta el estado de Cancún, hasta Cancún, en Quintana Roo, la traslades desde allá hasta el estado de Puebla, y en ese camino que duró muchísimas horas haya sido torturada hasta el punto de querer silenciarla. Y que voy a decir un comentario que dijo Mario Marín, le dimos un pinche coscorrón porque en Puebla se respeta la ley. O sea, el hecho de mantener y querer silenciarla para que no se vea el Estado como una persona corrompida, o sea, que se vea como una persona que puede y da para subsistir muchísimo tiempo más. Además que están hablando de que las mismas personas con las que te deberías sentir seguro y defendido y que te deben de cuidar son las mismas personas que te secuestran, que te maltratan y que te silencian. A ella, por ejemplo, que lo que les mencionaba, ella empezó con un equipo de trabajo de aproximadamente 8 personas que al final le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos fuera, estás loca, y sigue tú si quieres seguir, pero nosotros no nos vamos a arriesgar ni a nosotros ni a nuestras familias que también son amenazados. Y que hasta la fecha, o sea, el hecho de que estemos hablando de ella en este podcast y de que sea tan sonado es hasta cierto punto bueno, porque tantos años ella invirtió de lucha y aún sigue vigente. Claro. Sí, o sea, es por eso que es tan relevante para este caso y que la mencionamos en este episodio, porque, bueno, ella tenía un equipo pequeño, pero no es el único caso en el cual las personas simplemente desertan una actividad por el miedo a exponer eso, por el miedo a hablar, por el miedo a escribir, a alzar la voz, y pues ese miedo está totalmente sustentado. Aquí lo vemos, ella casi la matan. Muchas veces mataron a sus mascotas, tuvo que exiliarse del país, abandonar su casa que ella construyó donde vivía. El miedo. Miedo. Sí, o sea, el miedo que muchos periodistas tienen que sufrir a las represalias, y no solo legales, o sea, represalias realmente malas, por así decirlo. ¿Sabes en qué se traduce ese miedo? En la impunidad existente en el país. Exacto. O sea, el hecho de que después de la publicación del libro y que se volviera tan tendencia ese tema, o sea, a pesar de eso, tuvo que ser hasta el año 2021 en el que salieran las primeras órdenes de aprehensión en contra de, por ejemplo, Mario Marín, y que otros empresarios de la gran industria hotelera de Cancún o políticos mexicanos, diputados, senadores, sigan ostentando cargos políticos y no hayan sido detenidos en ningún momento. O sea, el único que ahorita está preso es Mario Marín y está llevando su proceso dentro de la cárcel. Sí, justo. Y es que sí, o sea, no solamente él, también está la corrupción, incluso con las mismas víctimas que querían ayudar al líder, que querían salir de esta red, y las mismas autoridades eran las que daban indicaciones a los empresarios y a los tratantes de que les estaban alertando y tenían que salir del país. Entonces fue un caso muy difícil. Aparte estamos hablando que a todos estos niños que traen de otros países, continentes, etcétera, a México, a Cancún para la red de pornografía y de trata de niños prácticamente, les consiguen nuevas identidades, o sea, nuevos pasaportes que pasan como cualquier otro niño que puede viajar y que ellos son sus responsables y que son niños, porque son niños de 3 a 7 años, a 14 años. Hay que enfatizar en eso, son niños. Sí. Son niños. No, pero eso que dices no refleja un defecto grandísimo en el sistema. O sea, ¿cómo pueden entrar niños de una forma tan fácil al país para ser prostituidos? O sea, no es como que es un proceso sencillo, tuvieron que haber pasado por filtro tras filtro. Aparte, ella lo menciona, hubo muchísimos niños que pudieron ser recuperados por sus familias, o sea que ella ayudó a que volvieran con sus familias a sus países dentro de México o en otros países,
pero también había muchos niños que quienes los habían vendido a la red eran sus papás. Además a un precio muy barato, o sea, cada niño costaba $3,000, pero más los papeles, pero aún así para comparar el costo de una vida humana es muy poco. Es que el problema no es el precio, creo que el problema es la acción y la gente que lo permite, justo la gente que debería estar trabajando en no permitir eso es la gente que lo está consumiendo. Pero es que es muchísimo dinero. Imagínate si son $3,000 por niño. Y aquí Lidia Cacho en un artículo que escribió para El País nos dice: cada año 1,39 millones de personas en todo el mundo, en su gran mayoría mujeres y niñas, son sometidas a esclavitud sexual. Cada año, o sea, aparte es impresionante que hay un catálogo en el que tú dices, yo quiero que sea alto, chaparro, güero, moreno, ojo verde, azul, café, niña, niño, de edad de 3 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 13 años, o sea, ¿cómo puedes tener un catálogo tan grande? Nacionalidad, si quiero que sea europeo, español, francés, alemán, mexicano, para, pues, la simple enfermedad de pedofilia de las personas. Sí, es que no solo es eso, es la creación de contenido también que se vende por la pedofilia. O sea, ella encontró aproximadamente incluso 300 fotografías de estos mismos niños con los empresarios. Entonces, no solo, hablando más allá de la trata, también se utilizan para otras cosas. Entonces, no se está valorando como tal la calidad humana. Son más como productos que se venden. Sí, no, y ahorita que mencionas esto de la producción de pornografía y la cantidad que existe, o sea, estamos hablando de ya los teras, ahí encuentran en los ordenadores privados de estas personas, alguna vez escuché 40 terabytes de puros videos, fotografías, o sea, eso es muchísimo. Si una foto aproximadamente pesa en los kilobytes, un tera son millones de fotografías y videos, es algo verdaderamente grave. Sí, y que apenas hasta ahora, hasta nuestros tiempos, es que se está empezando a movilizar y a dar conciencia y a difundir estos temas justo por la impunidad y yo creo igual hasta por la ignorancia social que se vivía hace años. La gente no quería creer que esto pasaba y es una realidad. No, y no querían creer que pasaba porque no lo sabían, porque las mismas personas que lo consumen y que lo venden son gente tan poderosa que lo esconden tan bien. O sea, el simple hecho de cuando la hacen firmar que todo lo que decía en su libro era mentira, que estaban difamando a las personas y que, o sea, pararon la expedición del libro con la editorial desde, o sea, altos mandos, empresarios, gobernadores. Es impresionante la manera en la que la intentan callar y que además de que ella no se deja, o sea, la declararon incompetente en cómo escribió el libro por declarar a las personas difamándolas, algo que no era cierto porque después pudo comprobarlo, pero mancharon su carrera. O sea, ella en ese momento pudo haber quedado sin trabajo, sin credibilidad, con una investigación trunca por la que luchó tanto, por la que gastó muchísimo dinero, por la que sufrió muchísimas vejaciones y aberraciones. O sea, es muy impresionante. Y ahí podemos llegar pues a nuestra reflexión, a nuestra conclusión, la cual es realmente admirar el papel que tiene Lidia Cacho en el tema de la trata y la trata sexual de niños y niñas. En el impacto social. Sus agallas. Perdió su libertad, o sea, estuvo 3 años en la cárcel por defender un proyecto que genuinamente quería defender y que quería que la gente lo supiera y que quería encontrar a esos niños para darles una calidad de vida, para darles la atención médica y psicológica que se merecen, porque son niños que van a quedar marcados el resto de su vida. Creo que lo menos que merece es visibilidad. Visibilidad y que absolutamente todo el mundo, y la razón de eso. Lo que más merece. Exacto. Sí, justo lo mínimo que podemos hacer es lo que más merece ella, o sea, darlo a conocer y que la gente que pues no lo ve, o sea, claro, está todo. Colocarla como un modelo de ciudadano, ¿no? Claro. Sí. Algo a lo que aspirar, algo a lo que seguir, alguien que tiene el valor, la voluntad y el coraje de hacer las cosas, ¿no? Establecer un cambio dentro de la sociedad, no simplemente quedarse con la superficial, que es lo que la mayoría de las personas en sociedad admiten en su vida, ¿no? Sino que investigar aún más profundo. Sí. No, y que nos damos cuenta que sí se puede combatir la impunidad. Exacto. ¿Por qué? Porque sí hay políticos presos, sí hay empresarios muy poderosos presos y que gracias a ella están tras las rejas y que se puede hacer justicia para miles de niños que ya les encontró un hogar, que los puede regresar con su familia. O sea, que sí se puede combatir lo que mucha gente dice, ay, pues, ¿qué vamos a hacer si ya sabemos que hay impunidad?
Si ya sabemos que las autoridades no hacen nada, si ya sabemos que hay corrupción, se trata de generar conciencia y crear incluso redes de apoyo entre nosotros para que las mismas víctimas que están incluso cerca puedan ayudar. Claro, como tú bien decías, retomándolo, creo que tenemos que tomar el ejemplo de Lidia Cacho como un ejemplo de voluntad, de coraje, y que nos demuestre que todavía existen personas que están dispuestas a luchar contra este tipo de mal, la verdad, que existe en nuestro mundo, y mientras existan personas así, creo que todavía existe oportunidad. Pues bueno, creo que para cerrar, solo queda decir que si una persona con coraje pudo hacer todo eso, imagínate un grupo de 6 o un grupo de 50. Solo se necesita una persona. Sí, solo una persona en el camino. Exactamente. Sí. Pues muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima edición. Muy feliz aquí siempre contigo.